Bueno, podemos empezar. Ah, Estimados amigos, señoras y señores, sean mis primeras palabras para agradecerles a todos ustedes su presencia en este evento y darles la más cordial bienvenida a la conferencia Uruguay en el siglo XXI, un repaso a la historia, cultura y actualidad de un pequeño país, ejemplo de libertad y estabilidad en América Latina. Esta conferencia se lleva a cabo en el Día Nacional de la República del Uruguay. Por eso, en nombre del pueblo de la Federación de Rusia y en mi nombre, quisiera extender mis más sinceras felicitaciones a todos los ciudadanos de la República del Ecuador. Aprovecho la ocasión para desear a la Embajada de la República del Uruguay, que está aquí con nosotros en el evento, prosperidad y éxitos en todos los niveles por el camino de esperanza y libertad, ejemplo para todo el mundo. Creo recordar que el año pasado la embajada donó al centro un montón de libros y ojalá tengamos una colaboración muy fructífera en el futuro también. También quisiera agradecer a Guillermo Elblin, nuestro conferenciante, que hizo posible este evento. Muchas gracias. Ahora quiero dar la palabra al agregado cultural de la Embajada de la República Oriental del Uruguay en Rusia, Gustavo Piegas. Por favor. Pavel, muchísimas gracias. Soy Gustavo Piegas, cónsul y agregado cultural de la Embajada del Uruguay aquí en Moscú. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades del Centro Cultural Iberoamericano, de la Biblioteca Rudomino, en especial a Tatiana y a ti, Pavel, por la organización del evento y por tener siempre presente al Uruguay en todas las propuestas que ustedes hacen. Y en segundo lugar, por supuesto, a todos los participantes, muchísimas gracias por su interés en el país, y siempre reiterar que una parte del Uruguay está dentro de la biblioteca porque, como bien dijo Pavel, hemos donado muchos libros y toda la realidad del país la pueden encontrar ahí, y no solo pueden encontrarla ahí, sino que también las puertas de nuestra embajada están siempre abiertas para todos los ciudadanos de la Federación de Rusia y las personas que viven en este país, que tengan interés en nuestro país y quieran conocer más en profundidad. Siempre serán bienvenidos. Mi parte simplemente es, quisiera hacer una pequeña reseña histórica de lo que estamos celebrando hoy, el 25 de agosto de 1825. Se trata de los 195 años de la independencia de nuestro país, pero como todas las realidades históricas a veces no son precisas al 100%. Por tanto, la realidad histórica es ¿qué se firmó el 25 de agosto de 1825? Bueno, se firmó la independencia de nuestro territorio, que se llamaba la Banda Oriental, del imperio portugués brasileño que estaba ocupando esta provincia que era nuestro país, que después se llama Uruguay. O sea que en 1825 nosotros nos estamos declarando independientes del imperio portugués y brasileño, que tenía la sede en Río de Janeiro, la corte, que habían estado ocupando nuestro territorio desde 1817 hasta 1828. Entonces, ¿qué pasó entre 1825 y 1828? Bueno, o sea, la Banda Oriental en ese momento, cuando firma la independencia de Brasil, automáticamente después, en una ley, firma volver al estado de organización política anterior que teníamos, que era la unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy día se llamado Argentina. O sea, es una firma de una independencia, pero no del todo, porque por la realidad histórica, evidentemente, nosotros queríamos volver a donde pertenecíamos, que era a las Provincias Unidas. Pero en 1828, el espíritu de esa provincia
al costado del río Uruguay siempre fue de tener independencia, entonces es en 1828 cuando realmente se firma entre lo que después fue Argentina, el Imperio del Brasil, y con la ayuda de los británicos, los ingleses, la independencia final de nuestro país, que toma el nombre de Uruguay. O sea, quería hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque si bien es todo un proceso histórico que culmina en eso con batallas como todas las independencias, pero también es un proceso de un contenido diplomático muy importante, porque Uruguay nace como país producto de las negociaciones diplomáticas entre nuestros dos grandes vecinos y Inglaterra. Por eso en Uruguay muchas veces se dice, hay autores que han dicho que Uruguay es diplomático o no es Uruguay. Bueno, dicho esto, muchas gracias por su atención y tengo muchas ganas ya de escuchar a nuestro querido compatriota Guillermo, que seguro tiene una brillante exposición para darnos. Gracias otra vez, Tatiana, y muchas gracias también a ti, Pavel. Ahora quiero dar la palabra a Guillermo Elblin. Guillermo, por favor. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es, como acaban de decir, Guillermo Helbling. Ahí dice Will, pero es porque solamente en online uso muchos nicknames. Guillermo, soy uruguayo. No estoy asociado a la embajada, así que evidentemente no tengo la voz oficial. Soy solamente un ciudadano que vive en Rusia hace muchos años y le voy a dar un poco de la perspectiva de un ciudadano común del Uruguay, cómo ve a su país a la distancia y cómo ve el proceso histórico, que en realidad es muy interesante el proceso histórico de Uruguay, pero no es una versión oficial, es solamente de un ciudadano. Quería establecer eso para que la gente entendiera que Gustavo sí es un diplomático uruguayo, yo soy simplemente un ciudadano que vive en Rusia, que ama Rusia y que eligió a Rusia como su país hace 15 años. Creo que Tatiana quería decir algo, no sé, me pareció. Sí, sí. Simplemente quería decir muchísimas gracias una vez más a Gustavo, a la embajada, porque a decir verdad es nuestro... Entonces, después de la inauguración del centro, hablamos del Uruguay como así por primera vez. Y es muy, muy importante para nosotros, porque tenemos una gran colección de libros de Uruguay, gracias a la embajada, que se puede prestar, que se puede leer. Y teníamos muchísimas, muchísimas ganas de realizarlo, de descubrir el país con la gente que representa este país. Por eso, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, tomo la posta entonces, porque después que agarro la posta no termino, ¿eh? Se van a aburrir de escucharme. Nadie quiere decir más nada. Bueno, volvemos entonces a la parte que habíamos comentado, que Pablo había introducido, que era hacer una mínima reseña histórica. Gustavo ya comenzó con la parte más dificultosa, que es el comienzo del Uruguay, que no fue un parto sencillo, como decimos. Y es una historia que está muy entrañada, muy conectada a la Argentina y al Brasil, desde sus comienzos. Yo voy a intentar hacer un poco el screen share, a ver si podemos conectar la imagen. Bueno, vamos a dividir la charla, no tenemos mucho tiempo, vamos a terminar más o menos a las 8 para que después se dé paso a la conversación, que yo sé que hay mucha gente que quiere participar. Pueden ir escribiendo en el chat si estoy hablando muy rápido o si estoy hablando muy despacio. Es un problema que yo tengo, que yo sé que hay muchas personas que hablan el español muy bien, pero por ahí puedo utilizar alguna palabra medio difícil de entender. Por favor, escríbanlo, el feedback, así yo voy orientando si tengo que hablar un poco más lento. Vamos a empezar con el screen share. Decíamos que vamos a dividir la charla en un poco de la historia, nada muy extenso, solamente unos pantallazos, y después vamos a movernos a un poco más de lo que es la actualidad del Uruguay. ¿Qué hizo el Uruguay? Muchas gracias, Natalia. ¿Qué hizo el Uruguay un país próspero
más allá de haber tenido la dificultad del nacimiento que tuvo, y que lo hace hoy por hoy un país muy atractivo para mantenerla, para que sea atractivo para inmigrantes, inclusive en el día de hoy, ¿ok? Y que lo hace tan estable. Y yo cuando me pidieron el tema, creo que se ve Uruguay como un ejemplo de estabilidad y de libertad. Y nosotros vamos a ver a lo largo de la charla el tema de la libertad y en cuánto influye. Bueno, a ver si puedo ahora con el screen share. ¿Se ve? ¿Se ve ahí o qué? ¿Se ve más o menos bien? Se ¿A, ve, sí, 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 se ve. a pantalla completa? Pantalla completa, sí. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a ubicar Uruguay, porque sé que la ubicación a veces es difícil de encontrar. Como ustedes ven, a la izquierda se ve Argentina, a la derecha, lo que vendría a ser el norte, se encuentra Brasil. Se ve la capital de Uruguay, que es Montevideo. Se ve la capital de Argentina, que es Buenos Aires, físicamente qué cerca que están, y no solamente físicamente. Y en rojo, la ciudad de Colonia. Lo puse en rojo porque lo agregué yo, no estaba en el mapa original, porque es una ciudad, número uno, muy importante porque de ahí soy yo. Y número dos, porque fue clave en el comienzo del país. ¿Okay? Cuando empieza la conquista de Sudamérica por parte de los imperios de españoles y portugueses, que ellos compitieron por mucho tiempo, los primeros adelantados empiezan a recorrer Sudamérica, navegando, cruzando el océano. Los primeros que llegaron al Caribe fue Cristóbal Colón, y después empezaron a tirar un poquito más hacia el sur, a ver qué encontraban. Siempre fue la motivación número uno, encontrar oro, encontrar plata, ¿no? Y bueno, a medida que iban llegando, empezaron a entrar y fueron poblando esta zona, ¿ok? Los primeros que llegaron a la zona en realidad fue un portugués, después llegaron los españoles, llegó Solís, que fue el que descubrió el Río de la Plata, que es el que se encuentra entre las dos ciudades, y bueno, Solís llegó a Colonia y murió en Colonia, después llegan otros, y en un momento, creo que al mouse ustedes no lo ven, ¿no? A mi mouse, ¿sí lo ven? ¿Se ve? Perfecto. O sea que puedo usar el mouse como pointer. Se funda la ciudad de Buenos Aires por parte de los españoles. Los portugueses ya tenían parte del Brasil. Entonces, como eran imperios que competían entre ellos y que estaban, los portugueses deciden bajar hasta el Río de la Plata. Como veían que Buenos Aires era una ciudad muy importante económicamente, ya estaba tomando, deciden fundar la ciudad de Colonia del Sacramento por parte de los portugueses. La distancia entre las dos es 50 kilómetros a través del Río de la Plata. Se pueden ver, ¿no? Sobre todo de Colonia a Buenos Aires se ve muy bien. Y entonces teníamos Buenos Aires español, Colonia portugués. Los españoles no les gustó que los portugueses estuvieran tan cerca y empiezan a atacar Colonia. Y después los portugueses de nuevo, y así cambia del mando una cantidad de veces. Colonia, cuando vos caminás por la ciudad, ves arquitectura portuguesa, arquitectura española, por ese motivo. Bueno, eso es, ya ahora voy para adelante. Uruguay se encuentra en esta ubicación, entre lo que es Argentina y Brasil, los dos países más grandes de Sudamérica, y Uruguay por eso es el país más pequeño de Sudamérica. Vamos a ver el próximo. ¿Quién vivía en Uruguay? A nosotros nos dicen los charrúas por algo, porque era la tribu que originalmente vivía. Había más que solamente charrúas, pero los charrúas eran los predominantes. Eran aborígenes, nativos, que vivían, como ustedes ven ahí, en una manera muy simple, no tenían estructuras hechas, vivían en chozas y vivían de la caza y la pesca, prácticamente. Y eso fue lo que la primera visión, el primer contacto que tuvieron los conquistadores españoles y portugueses cuando llegaron. El problema que tenían también, porque cada vez que intentaban llegar a armar, a establecer una ciudad,
se encontraban con la resistencia de los charrúas, que eran bastante feroces. Llegan los españoles a Argentina. Lo primero que se ve es que se trata de someter a los nativos. Someterlos significa cristianizarlos o matarlos. Y los portugueses fundan la ciudad de Colonia, que este es el portal que todavía existe, la ciudad de Colonia de Sacramento, que estaba enfrente a Buenos Aires. Colonia fue fundada en 1680, Buenos Aires había sido fundada en 1500 y pico, unos 100 años antes. Entonces empieza la pelea por la colonia, que terminan finalmente en manos de España por mucho tiempo, que después terminó siendo parte de Uruguay. Cuando llegamos a la pelea la pelea entre España y Portugal, los criollos se dan cuenta que se pelean entre ellos, puede ser que nosotros encontremos ahí una manera de hacer de este país algo más interesante, que no sea solamente un país súbdito, y decide este señor, que es nuestro héroe, el prócer, que se llama José Artigas, intentar luchar por los ideales que eran en realidad hacer las Provincias Unidas, que no solamente era Uruguay, era parte de Argentina también, independientes de todo poder extranjero, sea España o Portugal en ese momento. Después de Artigas intentó, no funcionó, no tuvo el apoyo que necesitaba. Artigas se exilia en el Paraguay, se va hacia el norte. Pasaron varios años y después una segunda ola de guerreros uruguayos que están aquí llegando, son los famosos 33 orientales, es un grupo de orientales que empieza una nueva ola de revolución, llegan desde Argentina a Uruguay para expulsar a los brasileños, que ya ahí empieza el proceso real de la independencia del Uruguay. Como comentó Gustavo y como el señor cónsul hace unos minutos, el proceso culminaría en 1825, aunque se extendió un poco más, porque había de todas maneras problemas diplomáticos entre Argentina y Brasil. Inclusive fue Inglaterra la que estableció que este Estado tendría que existir para controlar a los dos grandes. De todo el proceso revolucionario, del proceso de independización, y después, cuando el país realmente llega a tener un poco de tranquilidad institucional, se dedica, muchos no generales, se dedican a erradicar del territorio nacional, lamentablemente, a todos los nativos que quedaban, que han sido muy leales al prócer. Por eso, la pregunta siempre, ¿por qué en Uruguay no hay indios? Lamentablemente, porque hubo un proceso en el que fueron erradicados, en algunos casos fueron esclavizados, cristianizados, y hay muchos casos de asesinados. Entonces, en Uruguay quedan muy, muy pocos descendientes de nativos. El 90 y pico % de la población del Uruguay es descendiente de europeos que llegan con la inmigración después, empezando en 1860. El Uruguay tuvo una guerra, después que se calmó el tema de la independencia, hubo una guerra interna entre el campo y la ciudad, la guerra civil, la guerra grande, y después el Uruguay, como lo conocemos ahora, empezó a funcionar más o menos bien en 1860, cuando empieza a aceptar migración de diferentes países del mundo, que es lo que vamos a comentar ahora. La migración del Uruguay está basada primordialmente, fundamentada por italianos, españoles, número uno, italianos, franceses, alemanes. En mi caso, por mi apellido, capaz se dieron cuenta, suizo. Hay una colonia en la que llegaron colonos suizos de Suiza en un periodo muy especial para el país. Y mis tatarabuelos llegaron desde Suiza y fundaron una colonia que se llama Colonia Suiza y existe y mantiene muchos de los rasgos típicos de los colonos que llegaron. En el Uruguay después, esos 1860, 70, 80, después, dependiendo en cada periodo de guerra en Europa, había una ola nueva de inmigración. Siempre predominantemente española, italiana,
Por eso, hay mucha presencia italiana en Uruguay, inclusive en la manera que hablamos. La persona que aprende español, que aprendió español, que habla español claro, entiende que tenemos un acento muy particular, muy parecido al argentino, por muchos motivos. Número uno, el acento que tenemos nosotros tiene una influencia muy fuerte del italiano. El sonido sh, te llamo, cómo te llamas, las palabras que usamos, laburar, las palabras morfar, manjar, todo eso, es todo influencia italiana que tiene una fuerza cultural muy fuerte cuando el país nació. Al día de hoy seguimos manteniendo estas tradiciones italianas y creo que lo vamos a ver. Lo vamos a ver después cuando les muestre un poco la gastronomía, que vamos a ver por arriba, y lo vamos a ver después con un poco de... También voy a hablar un poquito más de la inmigración y creo que va a haber un momento que le va a ser muy interesante a ustedes el tema de la inmigración en Uruguay. Un puntito, vamos a ver. Voy a hacer stop, ya terminamos. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre la historia? ¿O nos podemos mover hacia adelante si alguien quiere decir algo? Hay dos preguntas en el chat. Okay. Creo que fue Natalia que dijo, está perfecto. Entonces nos movemos, seguimos entonces. Todo ok. Voy a hacer el... No soy muy profesional con el Zoom, así que por favor ténganme paciencia y no me peguen. Perfecto. Después, de las cosas de la actualidad del Uruguay, el Uruguay de hoy está basado en un país muy democrático, de sólidas. Me pregunta Svetlana si llegaron judíos. Sí, hay una colonia muy grande de judíos, que honestamente no sé muy bien en qué época que llegaron los judíos a Uruguay, pero hay. Y hay una colonia muy grande de armenios también. Con Uruguay tiene una muy buena relación con Armenia y una muy buena relación con Rusia, que lo vamos a ver después. Pero la migración primordial en Uruguay siempre fue española, italiana, portuguesa también, hay gente, mucha gente, muchos por Brasil. Bueno, decía que la historia de Uruguay nos dejó los fundamentos para el país que tenemos ahora. Y el Uruguay se conoce primordialmente por la solidez de las instituciones democráticas, la libertad, ¿ok? Por la estabilidad política y financiera, más allá de que evidentemente como un país chico tiene momentos de crisis, pero eso todo fue basado en un trabajo que se hizo a fines del siglo pasado, del siglo XIX, principios del siglo XX, una serie de gobiernos que fueron muy liberales en el sentido de políticas sociales. Capaz que Gustavo después si quiere, me encantaría que si él quisiera, poder agregar una parte de políticas culturales, lo que fuera la presidencia de Valle y Ordóñez, lo que creo que en la universidad ustedes lo ven. Y cuando quieras me decís, ¿ok? Yo te doy la palabra. Y que fundó un Uruguay muy igualitario, muy social. La educación en Uruguay, desde la jardinera hasta el posgrado de la universidad, es completamente gratis. Existe privada si usted quiere, pero hoy, por suerte, seguimos siendo libres en el sentido de que cualquier persona tiene la oportunidad de estudiar completamente gratis, que en Rusia por ahí es una cosa común, pero en muchos países de Latinoamérica no es una cosa común. Hay muchos estudiantes de otros países que vienen, yo tenía compañeros inclusive en la escuela que venían de Chile porque iban a estudiar en la Universidad de Uruguay porque el Uruguay era completamente gratis. El Uruguay, en ese sentido, diferenció lo que es el gobierno, lo que es el Estado de la Iglesia, que fue una separación bastante traumática en su época, y creó una sociedad laica, en el que el Estado
no debe tener intervención o influencia por parte de la Iglesia ni por parte de ningún partido político, lo cual es fundamental. Está prohibido, por ejemplo, en una escuela del Uruguay que haya carteles de cualquier partido político o en la universidad inclusive, más allá de que evidentemente siempre hay alguna. El Uruguay es un país democrático en el que las elecciones son cosas sagradas. Siempre ha habido 2 partidos, ahora hay 3 partidos. Tradicionalmente había 2 partidos muy fuertes, el Partido Blanco y el Partido Colorado. Ahora está el tercer partido, que es el número 1 en este momento, que es el Frente Amplio. Entonces, generalmente las elecciones son muy peleadas y los resultados son bastante impredecibles. Pero lo que se ha repetido a lo largo de toda la historia, o la historia nueva del Uruguay los últimos 50 años, es que los resultados no se contestan. Lo que el pueblo votó, ¿okay? El gobierno lo respeta. Y bueno, tuvimos elecciones el año pasado, y ahora tenemos un nuevo gobierno, cambió el gobierno, cambió el partido político, y están amigos como siempre. Lo cual, lamentablemente en Latinoamérica no está siendo la norma. Lamentablemente hay muchos países que están viendo sus democracias degradadas. Uruguay, por suerte, la mantiene y cada vez más fuerte, y eso es un punto muy importante. La parte económica del Uruguay, bueno, vamos a movernos a la presentación la presentación número 2, que ya va a hablar un poco más de la actualidad del Uruguay. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, yo se la puedo ir contestando mientras vamos viendo la presentación número 2. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, de acá vamos a ver el por qué el Uruguay de hoy es interesante para la gente para invertir, para trabajar, para vivir, para estudiar, como lo mencionaba. Esta presentación bastante larga en ese sentido, yo la corté para hacerla un poco más llevadera, para que sea más fácil de entender, y para que no sea tan aburrida, porque tiene parte también de financiera que en realidad no nos interesa hoy. Bueno, ¿por qué Uruguay? Se elige el Uruguay para vivir, para trabajar, para invertir, porque es un país confiable. Ahí ven, la ubicación estratégica, facilidad para los negocios, el talento y la calidad de vida. El talento va incluido con el tema de la educación, que lo vamos a ver después. ¿Confiable en qué sentido? Bueno, acá tiene los indicadores. Gustavo, de nuevo te invito, si quieres decir algo, levantá la mano como en la escuela y me avisás, porque estás en mudo. Y le damos la palabra. Por ahí hay algún dato interesante que él pueda compartir desde el punto de vista oficial. El Uruguay es número 1 en democracia en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. En transparencia, en equidad, en Estado de Derecho. Ven todos esos factores, lo ponen a Uruguay como número 1 dentro de Latinoamérica, como país estable, como país transparente, baja corrupción, de lo que estamos hablando hoy. Bueno, crecimiento que venía a ser, bueno, antes del coronavirus, que venía siendo muy por encima del promedio de Latinoamérica, y ven a Argentina. El crecimiento con equidad, que significa que la gente se reparta la riqueza, no solamente que crezca el país y un 1% mantenga, ¿okay?, su riqueza y no reciba nada el pueblo, ¿no? Grado inversor significa que el país está siendo muy bien visto por los inversores internacionales, calificado por las agencias internacionales. Un tema financiero de que le interese, puede saberlo. Inversión extranjera en el país, muy alta, muy por encima del promedio. Los destinos de exportaciones del Uruguay. En este lugar, si lo ven acá arriba, se encuentra Federación Rusa, y son los puntos en los que Uruguay, no sé si se alcanza a leer, tiene contacto comercial con Rusia, que es lácteos, carne bovina, subproductos cárnicos también. Como lácteos pueden encontrar en cualquier Allan, quesos. Hay 2 marcas que yo he visto acá, que son de Calcar y de Conaprole, muy buenos. Y vinos. No sé qué nivel de producción de exportación de vinos tiene Uruguay ahora con Rusia, pero capaz que aumenta. Pero se puede encontrar. Por lo menos en Allan seguro que lo encuentran. ¿Qué produce el Uruguay? Exportación y bienes. El número interesante es al final, creo que es los 16.000 millones de dólares que Uruguay. Turismo es 16% de la economía.
17%, perdón. Miren el dato este que es muy interesante, hablando de la producción de los alimentos del Uruguay. La población del Uruguay son 3.5 millones de personas. Uruguay produce alimentos para 30 millones de personas. Casi 10 veces la población. Y tendría, explotando todo el territorio nacional intensivamente, la capacidad para alimentar a 50 millones de personas. Lo cual es un tema muy interesante para un futuro, ¿no? ¿Por qué? Por tecnología aplicada y por una cantidad de cosas y por facilidades que ha dado el gobierno. Bueno, más cosas financieras, bla, 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 no sé si les interesa, servicios, qué es lo que exporta el Uruguay. Después, tema turismo. Uruguay es un país turístico por excelencia. Fíjense que el Uruguay recibe más turistas por año que el total de la población. Obviamente la mayoría son argentinos y brasileños, pero hay un flujo muy grande de europeos y norteamericanos. Después vamos a hablar, creo que en las preguntas y respuestas vamos a discutir bien qué es lo que se puede hacer en Uruguay, por qué es Uruguay tan interesante para los turistas. Evidentemente la temporada es al revés que en Rusia, que en el hemisferio norte. La temporada alta de turismo en Uruguay es diciembre, enero y febrero, porque es el verano, ¿ok? En el sur. Esto es muy interesante también, que Uruguay es un país de primer orden en fuentes de energía limpias. Fíjese que el 97% de la energía que se consume en Uruguay son energías renovables. Con la eólica, los molinos de vientos que está lleno por todas partes, siendo el número 3. Y es el país número 3 en Latinoamérica en desempeño medioambiental, en el sentido de respeto a la naturaleza. Otro punto muy alto de Uruguay es la conectividad, la internet. Se ha invertido muchísimo en ese sentido, y Uruguay se encuentra en el número 1 y se encuentra en el top del mundo en conectividad, de que la fibra óptica llegue a cada hogar y de que la mayoría de las personas estén conectadas. Número 10 en el mundo en porcentaje de hogares conectados por fibra óptica. Y ni hablar de que en América Latina es el número 1. La geografía evidentemente ayuda, pero también la inversión que se ha realizado en el sector. Uruguay está evidentemente estratégicamente ubicado entre Argentina y Brasil. Uruguay pues la entrada al Mercosur. Mercosur es un mercado común que se creó entre los 4 países, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, en la década del 90, en el que vendría a ser una unión aduanera, como existe en Rusia, pero con ciertas diferencias, evidentemente. Pero básicamente el objetivo es el mismo. Las distancias desde Montevideo por vuelo. Imagínense que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, 17.8, perdón. Toda Sudamérica tiene 17 millones también, 17. Están ahí. Todo Rusia es del tamaño de Sudamérica. Entonces las distancias que se manejan, bueno, para una persona que vive en Rusia son bastante lógicas. Talento. Hablamos del talento de la población. Hay un factor muy importante. Desde hace unos años, creo que desde el año 2005, empezó una política estatal de que cada niño que asiste a escuela recibe gratis, del gobierno, una computadora portátil en la cual va a trabajar, va a estudiar, va a aprender. La infraestructura está armada para que el niño, con esa computadora, con ese laptop que se llama Ceibalita, todos, ricos o pobres, todos reciben la misma computadora y utilizan la misma plataforma para estudiar, sin costo absoluto. Lo mismo se está haciendo ahora con los abuelos. Los abuelos también están recibiendo una tablet gratis por parte del gobierno para que puedan estar conectados, porque evidentemente para ellos es más difícil, están adaptadas para que la plataforma y la interface sea utilizable por personas adultas. Imagínense que el gobierno está moviéndose hacia todas gestiones online. Entonces los abuelos también tienen que estar conectados en ese sentido, para poder hacer trámites online y no tener que salir de la casa, inclusive ahora. Esto fue un factor fundamental, la Ceibalita y el plan Ceibal, para que en Uruguay, cuando empezó el
el problema de la epidemia, de la cuarentena, las clases pudieran continuar casi, ¿okay?, a un nivel en el que estaban llevándose antes de la pandemia. Bueno, se dice acá, bueno, que la formación gratuita de la universidad completamente. Uruguay tiene la tasa de alfabetización 98% más alta de toda Latinoamérica, está a niveles europeos también, y que el 75% de las universidades leen inglés, el 55% lo habla. Los números estos tendrían que estar mejor para mí, pero tendría que mejorar. Bueno, después Uruguay es competitivo en salarios, en actividad, incentivos, el tratado del gobierno y bla, 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 no quiero aburrir. La calidad de vida. Montevideo, bueno, ahora vamos a ver ¿por qué Uruguay es considerado un país de alta calidad de vida? Bueno, ahí tiene una cantidad de índices que lo pone número 1 por diferentes compañías y organizaciones y agencias internacionales. El mejor trabajo, equidad de género. El tema de índice de equidad de género es un tema muy delicado ahora y es muy actual y muy verdadero. Uruguay tiene una libertad en ese sentido que es más allá, si lo lleva en muchos casos más allá del nivel europeo. Creo que Uruguay ha estado en los titulares últimamente las noticias, no solamente por la liberalización de la marihuana o por la aceptación del matrimonio igualitario, pero por estos factores también. Bueno, si después quieren, podemos interiorizarnos un poquito más con estos datos. Uruguay tiene turismo todo el año. En verano, evidentemente, las playas. Esto lo que están viendo ahí es Punta del Este, que sería el resort de Uruguay, el más exclusivo, el más buscado, el más caro. Creo que es Punta del Este, sí. Pero tiene una cantidad de otras cosas Uruguay para hacer. Turismo todo el año, porque, por ejemplo, Colonia del Sacramento, la ciudad que yo les mencionaba, de donde yo soy, recibe 1 millón de personas por año, que vienen por el fin de semana a pasear, porque es una ciudad histórica, pertenece me acuerdo de las palabras en inglés, no me las acuerdo en español, que protegida por la UNESCO, y en el que la gente viene y puede recorrer una ciudad que se mantuvo por 300 años prácticamente intacta, bueno, se reconstruyó una parte también, y caminar y ver cómo era la colonia, cómo era la arquitectura de España y de Portugal hace 300 años. Eso es todo el año. Después hay turismo termal, lo ven ahí abajo, náutico, los cruceros llegan todo el año también, y después la parte natural, rural. En Uruguay existe el turismo rural, en el que la persona va a una estancia, como acá le decían fazenda, y puedes experimentar la vida de campo por lo que quieras, un fin de semana generalmente, 3, 4, 5, una semana, entender cómo funciona la vida en el campo, ordeñar una vaca, manejar un tractor. Es una cosa muy interesante y creo que también en Moscú yo lo he visto en los alrededores de Moscú. Bueno, Montevideo es calificada la ciudad número 1 con la mejor calidad de vida de Latinoamérica. Lo que están viendo ahí es la Rambla de Montevideo. Creo que es la Rambla de Pocitos. Si estoy equivocado, Gustavo, avísame. La Rambla de Pocitos, bueno, creo que la foto dice mucho, ¿no? Bueno, esa es la pequeña presentación de Uruguay desde el punto de vista actualidad. Preguntas, acepto preguntas. Hay preguntas en el chat, Guillermo. Voy. Ahí lo abro, pero tenía todavía... ¿A quién? ¡Oh! Sergey, ¿hay oposición política en Uruguay? Sí, la hay. Y muy fuerte. Son 3 partidos. Gustavo, adelante. Justamente estaba mirando las preguntas en el chat que preguntaban de si hay oposición política. Quería señalar que sí hay oposición política, que siempre la hubo, y que cuando se estudia la historia de los partidos políticos en el mundo occidental, léase Europa y América, los partidos políticos más antiguos de la historia son el Partido Nacional y el Partido Colorado de Uruguay, que tienen aproximadamente 184 años. Antes eran los partidos que había en Gran Bretaña, que son los fundadores de la democracia representativa, pero esos partidos desaparecieron. Hoy día están los Tories y los conservadores y
los dos partidos de Gran Bretaña, pero no son los mismos que cuando se fundó la democracia representativa. Sin embargo, los de Uruguay sí. O sea que siempre van a ver en los libros de historia esta historia. Y estos dos partidos, uno de ellos tiene la particularidad que estuvo durante 90 años sin acceder al gobierno. Le hace, fue durante 90 años oposición. Así que imagínense si hay tradición de oposición en los partidos políticos en Uruguay. También, y si vamos a hablar de la última elección, como bien dijo Guillermo, la última elección fue una elección muy reñida, donde el otro partido que es el mayoritario en estos momentos en votación, digamos, es el partido que se llama Frente Amplio. La elección tuvo una diferencia, yo no me acuerdo al final si fueron 30, 40 mil votos, no sé si tú te acuerdas, Guillermo. Pero una cosa así, sí. Sí, fue una diferencia muy pequeña. Por tanto, tenemos hoy día una coalición de partidos tradicionales y algunos nuevos gobernando con una oposición muy fuerte, que digamos que es como una mitad de la población que por lo menos tenía ideas diferentes, ¿verdad? Entonces la oposición política siempre está. Y eso tiene que ver con el índice de la democracia en el Uruguay, que también la mencionó Guillermo. Las democracias hay muchas, y con muchos adjetivos al costado y antes de la palabra, ¿no? Pero democracias plenas, lo que se conoce como democracia, que son como unos 10, 15 elementos que señalan que se da una democracia plena, hay muy pocos en el mundo. Debe haber unos 20, 21 países. La mayoría son de Europa occidental, desde los escandinavos, toda Europa, Nueva Zelanda, etc. Y el único prácticamente que está en esta lista de América Latina es el Uruguay. El Uruguay, para tener esa calificación, se necesita participación de oposición, la posibilidad de que la oposición pueda llegar al gobierno, porque a veces la oposición no puede llegar al gobierno. Libertad de información, libertad de acceso a la información, y bueno, hay una cantidad de elementos que no vienen al caso. O sea, en ese sentido quería contestar otra pregunta. Creo que era Sergei, se llamaba el usuario, ¿verdad? También había hecho otra pregunta. ¿Quién garantiza las inversiones financieras en el país? ¿Hay riesgos grandes para invertir en la economía de Uruguay? Bueno, en principio, el Uruguay tiene uno de los mejores índices de seguridad jurídica. Es decir, cuando yo voy a un lugar y quiero poner mi dinero, yo tengo una serie de garantías que no las doy yo, las dan los organismos internacionales, que son las que nos respaldan, y que dicen, bueno, es como tener un sello de calidad. El Uruguay tiene, de los sellos de calidad que se precisan para tener el grado inversor, se llama, los tenemos. Tenemos los sellos de calidad para que un inversor diga, bueno, yo en este país puedo poner el dinero, ¿por qué? Porque yo sé qué va a pasar dentro de 3 años, dentro de 5 años, y dentro de 10 años, y más todavía. Esa es cómo se garantizan las inversiones. La seguridad de saber qué es lo que va a pasar de aquí a 20 años. Y eso se llama seguridad jurídica, que se construye no con un gobierno, se construye con décadas y décadas de tradición, de respeto a las leyes y a los tratados internacionales. Eso por un lado. Después también preguntaba, ¿los Estados Unidos influyen mucho en el mercado nacional controlando los beneficios o menos? No, ni los Estados Unidos ni ningún país influyen en nuestro país. En nuestro país, en realidad, lo que uno puede decir que influye, bueno, influyen los vecinos más cercanos, pero eso le pasa a todos los países del mundo. O sea, siempre uno está influido por sus vecinos, y más si uno es de tamaño, de economía y de población más pequeño. Entonces, pero no, en ese caso de los Estados Unidos, no. Nosotros, a veces uno puede decir que tiene algún condicionamiento el país. Bueno, hay que ver quién es el socio comercial más importante de nuestro país. Bueno, es China en estos momentos. China y Brasil están más o menos a la par. Bueno, en ese sentido sí, puede, como pasa con muchos países del mundo, tener una dependencia de un solo mercado, bueno, pero de influencia en ese sentido, no. No la hay. Después dice, pero sale bastante caro el turismo para los rusos en Uruguay.
pero viene la pregunta ¿por qué? ¿Por qué sale caro el turismo en el Uruguay? Bueno, el Uruguay de por sí tiene unos precios internacionalmente más caros. Se puede atribuir por varios factores, porque económicamente es un país que nosotros, la matriz energética, la energía, nosotros tenemos que importar petróleo, por ejemplo, para producir. Ahora tenemos muchos molinos de viento, más la energía hidráulica que siempre existió, pero la energía es cara. Cuando la energía es cara en un lugar, los precios suben, ¿verdad? De todo. Y otra cosa también, los trabajadores. Los trabajadores están todos, la mayoría, prácticamente la mayoría, están registrados en lo que es la seguridad social. Y cuando un trabajador, o sea, un empleador, tiene que pagar un sueldo más la seguridad social como corresponde, bueno, los sueldos son altos, es un costo alto, y por tanto, todos esos elementos puede ser que sean los que aumenten los precios. Y aparte también que no es un mercado muy grande y por lo tanto a veces muchos productos hay que importarlos, etc. Esa puede ser una explicación. Puede ser una explicación. Y de hecho tenemos uno de los balnearios más caros de Latinoamérica, que vienen de todos los países vecinos, incluso de Estados Unidos, que es el balneario Punta del Este, que es internacionalmente reconocido, y sí, es muy caro, pero también tiene opciones para otro tipo de bolsillos. O sea, hay de todo. Lo más caro, creo que yo, para los rusos, como pregunta nuestro compañero aquí, es el pasaje y las 24 horas prácticamente de distancia, pero el resto no. Después había otra pregunta, dice, ¿qué saben ustedes sobre el trabajo que se hizo en la diáspora eslava, el de la guerra del 41? Bueno, yo que está preguntando específicamente sobre 1941, o sea, la diáspora eslava, entiendo yo que me está hablando de los húngaros que fueron a Uruguay, de los eslovenos, de los eslovacos, de la República Checa, los polacos y también los rusos. Pero los rusos llegaron hace más de 100 años, o sea, a principios del siglo pasado, ¿no? Pero todas estas diásporas han contribuido mucho. En el caso de, si hablamos de hace más de un siglo, los rusos que llegaron, Uruguay siempre fue un país ganadero, o sea, se dedicaba a la ganadería, y se sabe que cuando llegaron los rusos trajeron todas sus técnicas de cultivo de agricultura, cereales, tubérculos, etcétera, muchas cosas. Y sobre todo, el cultivo del girasol y la fabricación del aceite de girasol. Se dice que el aceite de girasol se conoció en Uruguay con la inmigración rusa que llegó al interior del país. Y la colaboración de todas estas diásporas ha sido inmensa en todo sentido. Como ya lo dijo Guillermo, es una sociedad que se ha creado con diferentes pueblos y con diferentes costumbres, y esa es la riqueza que tiene nuestro país. Es un conjunto de muchas personas que se han unido en una sola identidad, que es el Uruguay, que no es muy fácil de conseguir hoy día, y sabemos muy bien que en las sociedades modernas llegan grupos de inmigrantes con otras culturas, y es muy difícil integrarlos. En el Uruguay de hace más de un siglo, llegaron todo ese tipo de culturas, europeos judíos, árabes, libaneses, sirios, bueno, de todo tipo, y todos armenios, cristianos ortodoxos, etc. Y todos han conformado una sociedad que es la nuestra, que es el Uruguay. Así que eso para mí es fantástico y siempre me gusta recalcarlo. No sé, había otra pregunta. ¿Cuál es la pensión media en el Uruguay? Unos $350. Si se refiere a pensión, se refiere como la renta que percibe la gente cuando se retira del trabajo, ¿se refiere a eso? Si se refiere a eso, es un jubilado, le decimos nosotros pensionista, son $350 a $400. Que sí, como el país tiene costos bastante altos, no es una gran cantidad, pero bueno, no está mal, digamos. La medicina es gratis, la medicina, sí, usted tiene un sistema de medicina pública que para aquellas personas que no trabajan o no cobran sueldos de un determinado mínimo, pueden ir a la medicina pública, no hay ningún problema. La sanidad es gratuita, sí, ya lo dije.
Buenas noches. Ahora hay una cantidad de preguntas. Yo iba a contestar 4 o 5, pero estoy mirando el chat y veo una atrás de la otra. No quiero monopolizar el chat, pero ya, te paso la palabra. Dice, ¿qué tipo de industria existe en Uruguay y qué áreas colaboran Uruguay y Rusia? Contesto esta y ya le dejo la palabra a Guillermo, que ya lo dijo él, que fueron las exportaciones que nosotros tenemos y el comercio que tenemos con Rusia. Básicamente es productos agroalimentarios, productos lácteos, quesos, manteca, suero, otras cosas que se usan para la industria, carne, por supuesto, carne premium, de primera calidad, vinos, frutas, hemos exportado manzanas, mandarinas, naranjas, depende de la época, ¿verdad? Y nosotros importamos de Rusia nitratos, todo lo que son los químicos para poder enriquecer la tierra para cultivar. A grandes rasgos, ¿no? Hay muchos más exportaciones de rubros más pequeños, pero a grandes rasgos las grandes cifras son esas. Te doy la palabra, Guillermo, o no sé si... Sí. La equitación es popular, sí, es popular, y el crecimiento de los caballos, bueno, si sienten un poquito de sonido ambiente, es por la familia. Sí, es muy popular el crecimiento de los caballos, inclusive el crecimiento de caballos de carreras. Justo estaba leyendo el otro día que hubo una exportación récord de caballos de carrera hacia los Emiratos Árabes Unidos, 75 caballos, creo que sí, pura sangre, en el que están siendo muy bien considerados porque Uruguay últimamente ha invertido muchísimo dinero en ese sentido. El tema del sistema de salud es completamente gratuito. En enero, inclusive, un dato, una anécdota, en enero estuvimos en Uruguay con mi familia, mi señora y mi hija de 1 año, y mi hija desarrolló una tos, y ella tiene el pasaporte ruso, pero no tiene pasaporte uruguayo todavía, que justamente con Gustavo estamos en ese proceso. Y fuimos al hospital, estamos en ese momento en el hospital en Colonia, fuimos al hospital de Colonia, lo único que me pidieron fue el pasaporte de la niña, el ruso, y inmediatamente nos vio una doctora. Justo el hospital de Colonia es un hospital nuevo, por suerte, hermoso, nos dejó una impresión impecable, y la vio la doctora, nos dio una receta de medicamentos por la tos, que no nos preocupáramos, inclusive después la vimos de nuevo, 0 rublo, 0 peso. O sea, no solamente es gratis para los ciudadanos, sino también es gratis para los visitantes. Evidentemente, si es algún caso de emergencia, ¿no? Sobre todo son un niño. Después, creo que más o menos las preguntas están todas cubiertas, ¿no? No sé si habrá alguna otra pregunta que quieran comentar. Bueno, la industria me parece que Gustavo ya explicó claramente. Bueno, yo les quería... Sí. Yo tengo una pregunta. Quería preguntar sobre las personas de cultura del Uruguay, porque normalmente aquí en Rusia la persona más conocida, digamos, sería Natalia Oreiro. ¿Y qué personas de Uruguay tienen que saber todos para ser una persona que tiene buena educación, que buena formación? Entonces, gracias, por ejemplo, gracias a nuestro concurso de traducciones de Mario Benedetti, mucha gente conoció a este autor. Pero, ¿qué otra gente de cultura o de otras... puede ser áreas, deportistas de otras áreas, sí, son personas que tenemos que conocer, la gente que vive ahora o que ya pasó a la historia, y puede ser que hay libros o películas que podrían aconsejar a nuestros participantes. Gracias. ¿La pregunta para Gustavo o para nosotros? No, contesta tú, por favor. Para Guillermo, sí. Me parece que más allá de persona, creo que hay hechos que marcan al Uruguay y al uruguayo como persona.
como si vamos a hablar solamente de personas, tenemos personalidades actuales, músicos, casi contemporáneos, como Benedetti, como Galeano, hay una cantidad, Onetti, eh, músicos, no sé, Jaime Ross, Citarrosa, me parece que hay varias personas a las que, claro, el uruguayo. Después hay hechos que marcan la idiosincrasia uruguaya en de muchas maneras. Y creo que uno de los más grandes hechos que marca la idiosincrasia uruguaya es el Campeonato del Mundo de 1950, que se desarrolló en Brasil y que ganó Uruguay. Creo que eso está acuñado muy adentro, dentro de todos los uruguayos. Y creo que la personalidad que van a sacar de ahí, creo que es el capitán de esa selección. Como acá hay héroes de hockey, ¿no? De la máquina. La máquina nuestra fue el seleccionado de Uruguay en 1950, que ganó el campeonato en Maracaná, y el capitán fue Obdulio Varela. Creo que es una personalidad que todos tendrían que conocer por la persona que fue. Después hechos también. Hay un hecho increíble, un milagro, que se llamó el Milagro de los Andes, en el que un avión en el que viajaban un grupo de estudiantes de universidad que formaban un equipo de rugby, cayó en la cordillera de los Andes, en Chile. Estamos hablando de montañas muy, muy altas, en el año 72. Y la mayoría fallecieron en el impacto y sobrevivieron 13 personas. El hecho, ellos, no me acuerdo bien cuántos días fue que estuvieron en la montaña, pero fueron muchos días, creo que 70 días, una cosa así. Y cómo sobrevivieron, una cosa que es algo que me parece que todas las personas deberían saber. Si quieren conocer un poco de Uruguay, me parece que la tenacidad, la fuerza de voluntad, la fe que demostraron esos 13 sobrevivientes, solamente para salir como salieron ellos de la montaña, a esa altura, en esos fríos, con la nieve, con las avalanchas, con sus compañeros muertos alrededor, con familiares muertos que iban en el avión, solamente para salir de ahí, para ver a la familia que les quedaba otro día, otra vez más. Me parece que eso habla mucho de cómo es el uruguayo, muy tenaz, de nunca rendirse, de no darse por vencido, jamás, si lo ponemos en términos futbolísticos, de saber que el partido nunca se acaba hasta que el juez pitó el final, y que siempre hay esperanza, y que hay que siempre darle para adelante. Y me parece que esos hechos son, bueno, después está hechos históricos, ¿no? También hay muchos factores históricos en el que Uruguay como país ayudó a otras naciones, pero me parece que sí, si vamos en diferentes sectores, más allá de las personalidades, creo que los hechos es lo que nos marca más como uruguayos. Y bueno, está, evidentemente, Artigas, Obdulio Varela, y bueno, los futbolistas actuales. Gustavo, ¿alguien más, por favor? Así que... Bueno, no, si lo dividimos por áreas, yo podría decir, si quieren saber uruguayos imprescindibles en el área de la pintura, debemos hablar, tenemos muchísimos, pero les voy a contar los que están representados en los museos del mundo, en Europa y en Estados Unidos. Es Pedro Figari, Barradas y Joaquín Torres García. ¿Ah? Esos tres pintores uno de ellos hizo escuela y es mundialmente famoso, que es Joaquín Torres García, con el constructivismo. Así que bueno, esos en pintura. En música, bueno, ya nombraste tú algunos. Podría nombrar Carlos Gardel, pero no lo voy a hacer porque siempre tenemos la discusión de que si es argentino, si es uruguayo, pero bueno, también pongámosle que es del Río de la Plata, pero bueno, es importante, es una idiosincrasia. Y después el tango más famoso del mundo, que es la comparsita, también compuesta, es así, compuesto por un uruguayo sin discusión. Así que esos son nombres que hay que saber, o sea, el de la comparsita, que se llama Matos Rodríguez, en música es importante. Después literatura, como tú bien dijiste, es el concurso de Mario Benedetti, es muy importante, pero también tenemos Juan Carlos Onetti, premio Cervantes también. Tenemos la que fue premio Cervantes ahora también, Idea Vilariño, no, creo que sí, ¿no? ¿Estoy diciendo correcto? No me No te acuerdo. acuerdo. Sí.
Pero una uruguaya ganó el Cervantes seguro. No, me estoy confundiendo el nombre ahora ya me va a salir. En literatura tenemos, no quiero dejar nombres afuera tampoco, ¿verdad? Pero después, en otra área, bueno, deportiva, todo lo que son los futbolistas, que todos los que les gusta el fútbol saben que juegan en el Barça o en el Paris Saint-Germain, que son, por ejemplo, Suárez, Cavani y muchos otros más. No sé, ¿alguna otra área que se te ocurra, Guillermo, de nombres uruguayos que hay que tener presentes? Lo tuve que buscar en Google. Ida Vitale. Vitale. Perdón, Ida Vitale. Perdón a la señora Ida Vitale que me confundí, pero Idea Vilariña es otra también, fue otra gran escritora. El premio Cervantes es un premio muy importante para la lengua castellana, para todos los que Sí. estamos escuchando ahora. Es el premio número 1 de la lengua hispana, lengua española. Y yo tomo la palabra que tú dijiste, porque tú, Tatiana, preguntabas por una película. Realmente la película Viven, sobre la tragedia de los Andes, se llama Viven, o si no en inglés, Alive. Es realmente muy conmovedora y es única en el mundo. No se conoce una experiencia de unos chicos de 17, 18 y 19 años que se cayeron en el medio de los Andes y sobrevivieron. Yo no sé si fueron 2 o 3 meses, pero 2 meses. 72 o 74 días creo que fue. Sí, poco más de 2 meses. Es una historia muy dura, pero que enseña mucho la fuerza del ser humano. Yo sí hay que recomendar, ya que tú la mencionaste, vale la pena verla. Gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí yo fui agregando la información que vos ibas mencionando para que ya les quede, porque cuando vamos hablando es difícil. Onete Benedetti, me parece que es una persona, a mí me encanta, ¿no? Eduardo Galeano, lamentablemente desaparecido. Bueno, también muy interesante la manera de escribir, pero son más o menos contemporáneos. Bueno, yo quería dejarles, tenemos un ratito todavía, un pequeño detalle, es un videíto de unos pocos minutos, que me parece que va a ser interesante para todos los que nos escuchan. Yo no sé si ustedes saben, y Gustavo lo mencionó en un minuto, que en Uruguay, dentro de toda la inmigración que llegó en los últimos 150 años, también llegaron eslavos de diferentes países y también llegaron rusos. Yo no sé si ustedes saben esa parte. En Uruguay hay un pequeño pueblo que se llama San Javier, que fue fundado por rusos que en 1906 escapaban la persecución de la iglesia. Eso era, el grupo de ellos eran Staroviera. Y escapaban la persecución de la iglesia en esa época y del zar. Y fueron buscando dónde acampar, dónde llegar a un lugar en el que pudieran ejercer su religión libremente, y por diferentes contactos se encontraron con Uruguay. Ayer estaba leyendo la historia, es una historia muy interesante. El cónsul uruguayo en Francia se enteró que había un grupo de personas que estaba buscando un lugar en Uruguay en 1906. Continuaba aceptando inmigrantes, y él se fue, el cónsul uruguayo en Francia, imagínate esa época, Gustavo, si te mandaron a vos desde Francia hasta el Cáucaso para entrevistarse con ellos y ver sus culturas, ver sus costumbres, y ver si se podrían adaptar a lo que era la vida en Uruguay. Bueno, la impresión que causaron estas personas fue muy positiva, al punto de que hicieron todos los trámites súper rápido para que pudieran viajar a Uruguay, y llegaron a un pueblo que se llama, una ciudad que se llama Fraiventos, cerca de Fraiventos, en el río Uruguay, y fundaron su ciudad, que la llamaron San Javier. En 2013, hace 6-7 años, el pueblo cumplió oficialmente, ¿no? Habían llegado antes, oficialmente 100 años. Me gustaría que vieran el videito que yo les preparé, para que entiendan todo. Yo le agregué subtítulos en ruso, están en español, pero para que quede bien clarito, estos 4 o 5 minutos, me gustaría que lo vean todo y después lo comentamos. Y que vean cómo esta gente
tanto tiempo después, varias generaciones después, mantienen ciertas cosas que para ustedes van a ser bastante interesantes. Ahora, share. Un segundito. Me había explicado Pavel que tengo que hacer el computer video. ¿Se ve? Sí, ponga en marcha, sí. Perfecto, vamos arriba. Pavel, me indica si se ve bien y si se escucha bien. Vale. ¿Se escucha? No, por desgracia. Ahora sí. Mi error, perdón. La comunidad cristiana Nuevo Israel surgió en Rusia en el siglo XIX, a partir de un grupo de fieles ortodoxos que se separaron de la iglesia oficial y que comenzaron a llamarse a sí mismos, en una forma simbólica, el pueblo de Dios, o sea, el Israel, que menciona la Biblia. Su último guía religioso fue Basilio Lubkov. Debido a las presiones que el clero oficial ejercía sobre esta comunidad independiente, Lubkov sintió la necesidad de buscar nuevos horizontes de libertad para sus fieles. Fue así que eligió un pequeño y lejano país de Sudamérica para establecerse, convocando a todos los fieles de Nuevo Israel a emprender un gran viaje migratorio hacia Uruguay. Cientos de familias rusas abandonaron su patria y llegaron a Uruguay en el año 1913, buscando una nueva tierra de libertad y esperanza. El 27 de julio de ese año, 2 vapores de guerra del Estado uruguayo los transportaron desde Montevideo hasta la costa del río Uruguay. Я сначала не поверил. Primero no les creí. Потому что мы сюда добирались самолетом 26 часов. Llevamos 26 horas de vuelo para venir acá. А как добирались наши соотечественники в 2013 году, я даже с трудом задумываюсь, что это было за путешествие. Me parece interesante el contraste de los gauchos con las matrioshkas. Muchas gracias, sí, hoy es especial para nosotros porque somos descendientes de acá, de San Javier. Mis abuelos eran de Rusia, yo tengo los hijos y los nietos acá. Estoy orgullosa, estoy muy contento, muy lindo todo. Spasiba. Muy emocionada. Así desembarcaron los rusos hace 100 años. Sí, la verdad que sí. Nuestros abuelos que nos contaban todo lo que pasaban cuando venían, tomando sopa de ortiga, pasando mal. Yo era chica y me acuerdo. Bueno, esto es el famoso chasli, es cordero, que yo por lo menos lo hago deshuesado, se pica todo ahora, después tenemos la cebolla ya picada, el jugo de limón, se condimenta con nuez moscada, pimienta y sal. Eso se entrevera todo, se deja toda la noche a macerar y mañana lo armamos y lo ponemos así como tenemos esto acá.
Esto yo lo preparé anoche. Por ejemplo, ahora viene gente, por ejemplo, de Rusia que llegan y me dicen de otras comidas. Pero nosotros la tradición nuestra es esto, el vareni, que es una empanadita como un tortelín grande relleno de ricote que se come con crema doble, es una pasta. Eso es nuestra tradición. Y el piroj, que es la torta, que es como igual que una pasta frola, pero la masa es de levadura y se hace con dulce de zapallo casero. Y después hacemos unas empanaditas que le llamamos pirashki, que son rellenas, unas de papa con cebollita de verdeo, otras con repollo frito y hay otras que se hacen de boñato con cebollita de verdeo. Esos son los pirashki. Es lo que yo hago, que es lo que a mí yo tengo de mis descendientes, o sea, mis abuelos me enseñaron. Los pobladores de San Javier veían a su pueblo con el esplendor de las mejores épocas. María es la responsable de la Sabraña, el lugar donde el líder y creador del pueblo, Vasilio Lubkov, quiso mantener su religión. En ruso nos dio la bienvenida. Приехали наши, вот мы празднуем, sería la palabra, празднуем это столетие нашего города. Yo me llamo María Lordunich Shevtsov, hija de emigrantes, los que poblaron esta ciudad, ¿cómo es? Que llegaron en el año 1913. Mis abuelos vinieron de Rusia y mi papá era chiquito, así. Creo que nació en el barco, según me cuentan. Y sí, yo me crié acá en San Javier. Acá la gente me decía, para empezar, Vasya, que el segundo nombre es Basilio. Entonces todos los rusos me decían Vasya. Y había algunas cosas graciosísimas. Mi padre, con mi padre solo hablaba ruso, por eso yo soy analfabeto. Pero sé hablar en ruso por haber hablado de chico, como cualquiera aprende a hablar en el idioma que hablan los padres. Pero además papá era muy exigente, quería que hablaran ruso, y con papá hablaba en ruso. Entonces yo venía acá y papá decía, cuando vos ves una persona mayor, no le digas buen día señor, vos tenés que decir dobre utra yaya, yaya es tío. Y yo, por ejemplo, me acuerdo del señor Castarnó, al padre de Alejandro, perdón, Jacobo Castarnó, le decía, dobre utra yaya. Y él me decía, buenos días, Vasya. La gente que vino acá vino en busca de libertad. Y que se llamaban hermanas y hermanos. Y ahí que yo le tenía que decir yaya, que es el hermano o el hermano. Es decir, no vinieron en busca de dinero, de nada, sino en busca de libertad. Libertad que no encontraron en otros lados. Sí, soy el hijo de... Привет, Катиля, Хорошо, привет, hola. Катиля, ¿cómo estás? Y Хорошо, bien. Меня зовут, mi nombre es. Se llama Kalinka. Es por un árbol que hay en Rusia que tiene una flor roja. Bueno, el grupo está compuesto por más o menos 40 integrantes, medianos, chiquitos y los mayores. Y hoy en los festejos de los 100 años de San Javier vamos a estar actuando en el escenario de la plaza. Mañana domingo, acá en el Centro Cultural Máximo Gorki, que es el club donde pertenecemos nosotros. Bailamos todo el año, ahora vino una coreógrafa de Voronezh, Rusia, se llama Nina Tarasenko, es la tercera vez que viene ella ya. Estuvimos en Moscú y en Voronezh hace 3 años atrás. Y Buenos Aires también anduvimos. Sí. Y después, mayormente todo el año, andamos viajando por todo el Uruguay. Por todo el país.
Сан-Хавьер! Любой российский город был бы горд иметь такой ансамбль, как «Калинка». Cualquier ciudad rusa sería muy orgullosa de tener tal conjunto como Kalinka. Bueno, yo nací en Paysandú, en la maternidad de Paysandú. Mi padre, mi abuelo fueron los primeros fundadores de la colonia. En el año 59, ya casado y con 2 hijas, la menor es la mamá de mi nieto, nos fuimos a Rusia. Bueno, pasaron más de medio siglo, ahora vine acá para el centenario. Oh, qué sentido, eso, ¿sabes? No se dice en 2 palabras, eso el corazón así eso se hace. Largo, ¿no? Bueno, el viaje para mí fue una promesa, porque yo siempre crecí con que el Uruguay es mi segunda patria. Y hasta en mi cartera tengo la bandera uruguaya, así que yo debía traer a mi abuelo para este festejo, para este aniversario. Bueno, aprendí a hablar español mucho porque crecí con mis abuelos, o sea, pasé mucho tiempo con mis abuelos y ellos en Rusia siempre en casa hablaban en español. Él, a los 4 años, antes de ir a la escuela rusa, ya leía y escribía en español. Para mí es un gran orgullo traer a mi nieto, que no pasé al cohete 50 años en Rusia. Acá está el producto que es de esos 50 años. Emoción, alegría, orgullo, calidez, sensaciones que estaban entre todos los que le dieron calor a estos festejos. Un pueblo que no deja atrás lo que fue, con un presente digno de celebrar. Bueno, espero les haya gustado. Capaz que hay alguna preguntita más por ahí. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha, se escucha. Hay un comentario, pero no... Sí, me ha encantado. Creo que a todos nos ha tocado el video porque muestra esta relación que tenemos entre nuestros países y, a decir verdad, es una sorpresa saber que allá muy lejos hay un pueblo como así que trata de guardar su historia y las tradiciones rusas. Es muy espectacular y muchas gracias por haber compartido este video con nosotros. A mí me parece que es muy interesante ese video, porque generalmente yo he hecho presentaciones de Uruguay antes, pero a mí me parece que este momento de San Javier y cómo los rusos, uruguayos, rusos de San Javier mantienen sus costumbres, mantienen sus tradiciones, mantienen sus raíces, y pasaron más de 100 años. Me parece que muestra mucho, ¿no?, de los 2 países, del respeto de los 2 países, del amor de los 2 países. Y bueno, me parece que Gustavo a lo mejor me puede corregir, pero creo que Uruguay y Rusia mantienen relaciones diplomáticas de toda la historia, me parece. Creo que. Sí, cumplimos este año 164 años desde que el zar en aquel momento y nuestro gobierno establecieron relaciones diplomáticas. 164 años. Les habíamos dicho que Uruguay tiene 195 años de existencia. O sea, inmediatamente después de creados como país, inmediatamente amistad con Rusia, en aquel momento la Rusia imperial. Exacto. Por eso creo que los países son muy unidos. Había una pregunta muy interesante que en el chat anterior, y alguien preguntaba en qué nos parecíamos uruguayos y rusos y en qué nos diferenciábamos.
Yo hace 15 años que vivo en Rusia, vine en el 2005, hoy estoy casado, tengo una nena nacida acá en Moscú, una nena rusa, rusa-uruguaya, uruguaya-rusa, y me parece que en Rusia me encuentro muy, muy a gusto por la parte, a veces me es difícil explicarlo, yo veo en Rusia mucho de latino. Yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos antes de venir para Rusia. Un país magnífico, precioso, todo, pero la gente es completamente diferente. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente es muy abierta de sonreírte en la calle, pero muy cerrada en lo privado. Y acá en Rusia es al revés, diametralmente opuesto. La gente es más bien, al primer contacto, mantiene su distancia, que no es fría ni seca, ni nada. Mantiene una distancia, pero en donde encuentras algo en común, puede ser una amistad en común, o por lo menos sepan que tú eres extranjero, es como que se rompe el hielo inmediatamente y te hacen entrar de una manera a la vida de ellos, a la familia. Me parece que, bueno, yo me tomé el tren transiberiano desde Novosibirsk hasta Moscú y las experiencias que viví ahí en el primer año fueron increíbles. Cómo la gente te brinda todo. ¿Te conocieron? Vamos a comer juntos, vamos a tomar juntos, vos vas a ser mi amigo, vamos a hacer familia por el resto del viaje. Y esa calidez tan cercana, que te hacen ser parte de la familia, tengo por suerte muchos amigos en Rusia, es una cosa me parece que es una cosa muy latina. Por eso me parece que al ruso también le gusta España, le gusta Italia, porque encuentran eso también, esa calidez humana, que no abunda en el mundo, no existe eso abiertamente en otros países. Me parece que en Uruguay tenemos mucho de eso, son latinos, italianos, españoles, con una mezcla nativa también, autóctona, pero esa parte de conexión de personas a nivel corazón y emocional que se da en Rusia, me parece que eso es lo que más nos une. Al principio, evidentemente, nosotros somos también más en la calle, más de tocarnos y de besarnos, en el primer contacto. Y que en Rusia es diferente. Me parece que esa parte es diferente. Te cuesta, cuando vos no conoces a nadie, venir de un país como el sudamericano, y te cuesta la seriedad de la persona en Rusia. Porque la persona mantiene una seriedad. Pero después te das cuenta que no son así. Es como, en privado, por ejemplo, una kujnia, no son así. Con Pavel habíamos hablado, a lo mejor hay gente que está escuchando que no se siente muy cómoda preguntando en español o escribiendo en español. Le podemos dedicar 3 minutos, si quieren, a preguntar algo en ruso. Если кто-то, у кого есть вопросы на русском, можно чуть-чуть. Svetlana dice de Novosibirsk, que en Novosibirsk viví 10 años, Svetlana. Сложно ли было выучить русский язык? Очень, до сих пор не могу. Уже даже спустя 15 лет? Спустя 15 лет, представляете? Недавно я просто сдал экзамен на русском в институт Пушкин. Все равно сложно. Вы не представляете. Я тоже работаю на английском, преподаю язык, преподаю английский. И это не дает мне шанс. Но испанский тоже преподаю, поэтому, наверное, есть такой фактор. Хотя бы дома мы только на русском разговариваем. А я с дочкой только на испанском. Какой уровень сдали? Какой? Ну, я сейчас занимаюсь на жительство на уровень, который нужен для нее. La cultura del país tan entremezclada, rusa, de Europa Occidental. Quizás que Uruguay sea formado por los inmigrantes. Puede ser, sí, que tengan algo en común, sí. El idioma ruso, sí, no sé si alguien quiere una pregunta, si tiene una pregunta para Gustavo también. ¿No quedan más preguntas? ¿Está todo el mundo conforme? Sergey quiere preguntar algo. Sergey, por favor, tienes micrófono puesto en marcha. Sí, bueno, en primer lugar me gustaría saludar a todos los que
están reunidos en esta reunión tan útil, tan interesante. Para mí, acabo de saber muchas cosas que no he sabido antes sobre el país tan interesante de América Latina. Y bueno, a Guillermo le gustaría que haga mi pregunta en ruso o cómo lo prefiere. Como usted quiera. Me parece que en español. Bueno, en ruso, como usted No, quiera. si le gustaría practicar Ну, un давайте poco на en ruso. русском тогда. Давайте на русском. Давайте, конечно, vamos по-русски. Ну, вы в Москве, да? Вы вот, ваш Иberoамериканский центр, у него штаб-квартира именно в Москве. То есть, в принципе, вы как бы открыты для публики, да, но только, я понимаю, не сейчас, потому что сейчас этот коронный кризис, а так, в принципе, у вас, наверное, существуют какие-то лекции, да, ну, то есть собрания там внутри, я имею в виду, там, в аудитории или там зал какой-то, да? Вопрос Татьяне. Скорее вопрос это к нам, потому что к нам с то Павлом, есть мы представляем Иberoамериканский центр, и мы пригласили Гильермо, чтобы он сделал лекцию. Извините, я просто... Но это хороший вопрос, потому что к нам присоединяются участники из самых разных городов России, с регионов. Я немножко по-испански скажу, чтобы Густаву тоже было понятно. Voy a continuar en español para que sea más claro para todos. Entonces, es una buena pregunta sobre la actividad del Centro Iberoamericano, porque gracias a este formato, gracias a los eventos en línea, ya tenemos participantes de diferentes regiones rusas. Y, por cierto, cuando firmamos el acuerdo de cooperación con la embajada, también que teníamos esto en planes, promover la cultura del Uruguay en las regiones de Rusia, no solamente en Moscú, porque nuestro centro, sí, el centro forma parte de la Biblioteca de Literatura Extranjera, que está situada en Moscú, en la capital de Rusia. Pero ahora, como hacemos eventos en línea, y ahora la gente de diferentes regiones de Siberia, del sur, del norte, puede conectarse para participar, y a mí me parece que es genial. Y lo de los moscovitas, sí, antes de la cuarentena tenían la posibilidad de venir acá en la biblioteca, donde ahora me encuentro, y participar en los eventos, prestar libros, incluso libros de uruguayos. Y ahora organizamos todos los eventos en línea, pero esperamos hacerlo en la biblioteca también en otoño. Como todos, esperamos que este formato sea posible también. Y a mí me parece que guardaremos, de todos modos, conservaremos esta tendencia de hacer eventos en línea, porque ya no queremos separarnos con nuestros amigos que conocimos gracias a la cuarentena. Muchísimas gracias por responderme. Sí, entonces se organizan varios recitales dentro de la varios biblioteca. Eventos en español, en portugués, en ruso, y Qué bien. todo está abierto. Toda la información se puede encontrar en las páginas del centro, en las redes sociales o en el sitio web de la Biblioteca de Literatura Extranjera. Muy bien. Entonces, casi todos estos eventos son gratuitos o son de pago algunos. Todo gratis. Muy bien, para seguir practicando el idioma. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nos vemos en la mejor situación, cuando se mejora. Vale, un saludo. Bueno, para no acaparar más tiempo, pues ya no hay más preguntas y podemos terminar poco a poco nuestro evento. Lo primero, quiero expresar el agradecimiento a todos ustedes
Hoy hemos averiguado que Uruguay se vislumbra de lejos como el país estrella de Latinoamérica y tiene la democracia más estable de la región por varios años ya. Y la verdad es que me asombra mucho que Uruguay, ubicado entre dos gigantes como Brasil y Argentina, haya logrado evitar crisis económicas y ser afectado por sus vecinos. Es decir, ha conseguido proteger su independencia y identidad, incluso en el manejo de la crisis del coronavirus. Uruguay ha obtenido un puntaje excelente. Hace falta decir unas palabras sobre las relaciones entre la Federación de Rusia y la República Oriental del Uruguay. Pienso que con las personas como Gustavo Piegas, así como con sus compañeros de la embajada, vamos a seguir desarrollando nuestras relaciones en el campo de cultura, para que tengamos los eventos como este más a menudo. Les felicito otra vez con el Día Nacional del Uruguay. Les deseo que tengan mucha suerte, paz y prosperidad. Muchas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Pavel. Gracias a ustedes por la oportunidad. Fue un placer. Nos vemos. Placer, de verdad. Que pasen muy bien, ¿eh?